Vale, muchas gracias, Viriato. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Primero quería dar las gracias. Le he jugado, creo que no me he jugado nada con alguien, aquí iba a decir bien el término Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. Ahí se ve. Quería agradecerles la invitación y bueno, la organización de este tipo de eventos que son, creo, tan necesarios. Y luego también la charla que ha dado tanto Rubén como Eli antes, porque han sido... La verdad es que han estado tan bien que he tenido que medio cambiar parte de lo que venía a contar. No sé muy bien cómo saldrá. Si sale mal, todo es culpa de los 3 minutos últimos del vídeo de Rubén. Yo en ese momento estaba bastante motivado y creo que claramente enfocado a hacer una gran charla. Ahora ya veremos. Bueno. Bueno, como es jueves por la tarde, vamos a hacer esto un poco distendido. Así podéis interrumpirme en cualquier momento, hablamos de lo que queráis. Si os parece un poco interesante y queréis preguntar sobre otra cosa, pues, oye, lo agradezco porque así no os aburrís vosotros y yo no veo caras de pena, ¿no? Y está bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Lo primero, ¿quién soy? Más o menos, Viriato ha contestado esa pregunta. Me gusta empezar esto porque yo trabajo en un periódico y de verdad trabajo en un periódico y de verdad soy un ingeniero informático y matemático y yo desde luego no empecé o no terminé la carrera, ni la empecé, ni estudié, ni la terminé pensando en que iba a acabar 8 años después o 5 años después, no sé cuándo tardé, en un periódico. Pero las cosas me llegaron hasta aquí. Esto es sorprendente para mí, pero también es muy sorprendente para mis compañeros, que a veces, pues bueno, somos un poco a veces, no garbanzos negros, pero sí gente rara, ¿no? Gente, ¿verdad? Que habla de cosas que a veces no entiende, no lo quiere entender, pero bueno, poco a poco estamos haciéndonos nuestro hueco. Antes de todo esto, para acercarnos a que, bueno, somos gente rara dentro de una redacción o dentro de un periódico, pero hacemos cosas que son valiosas informativamente. Yo venía a hablar estrictamente de la turra electoral. No sé cuántos interesan las elecciones, las encuestas, todo esto, es de lo que vengo a hablar, pero escuchando las dos charlas de hoy me parecía importante puntualizar varias cosas. Y es, yo no soy periodista, estoy en una sección de periodistas, desde luego yo trabajo en una sección de narrativas visuales, que incluye una sección de datos, con Pico de Aneda y de Graso, como ha mencionado antes Eli, ahora con Laura Navarro, Monse Hidalgo. Son más periodistas, estamos ingenieros, periodistas, estamos en una sección de infografía, trabajamos en un periódico, ¿no? Y al final, un poco la idea que quiero que llevéis de aquí es que es fundamental entender, buscar y trabajar los datos para hacer trabajo en periodista. Que no deja de ser otra cosa que contar las cosas que pasan, vigilar el poder y denunciarlo cuando lo hace mal. Y todo eso está en los datos. O sea, está más en los datos casi que en ningún sitio. Y Rubén nos ha dado varios ejemplos de cómo encontrarlo en los datos de Zaragoza y él nos ha puesto varios ejemplos de cómo encontrarlo en el caso de esta persona que le llegaron no sé cuántas denuncias por en una calle que yo no me la comí, pero porque leía aquello, porque realmente una señalización fatal, ¿no? Entonces, cuando alguien piensa, joder, ¿qué pintan estos de los datos en un periódico? Joder, si un periodista es otra cosa, ¿no? Pero todos estamos idealizados, ¿no? El gran reportaje, ¿qué pensamos, no? Cuando miramos el gran reportaje de un periodista. Hostia, quizás yo solo, vos sois todas chicas hoy, yo sola, quizás he llegado de una manera un poco precaria a algún sitio, voy con una libreta, no he comido ese día y de repente me encuentro una persona que me cuenta la historia del Pulitzer. Un poco, ¿no? El gran reportaje está ahí. Y la realidad es que las grandes historias quizás las tenemos a 3 clics. Que hay cientos de grandes historias que no ha contado nadie y que están a 3 clics. Literalmente a 3 clics. Igual no a 3, pero así a 3.000 le dieron un Pulitzer a Marc Cabra. Por coordinar a gente que no estaba con una moto recorriendo pueblos fantasma buscando la historia de alguien que dejó tirada una empresa injustamente. No. La gran historia la contaron desde ordenadores y utilizando técnicas de datos. Por lo cual, somos gente rara para la redacción, pero desde luego somos gente útil. Y un ejemplo es este. Esta pieza, bueno, no sé si visteis toda la información del COVID en algún otro medio que no fuese El País. Si fue así, fue un error, desde luego. Nosotros en El País nos cayó a la parte de datos. Fueron unos meses muy intensos, los mejores y los peores de nuestras vidas. Porque, bueno, trabajamos muchísimo y pusimos nuestro trabajo delante de mucha gente, fue muy valorado por mucha gente.
los peores porque fueron unas circunstancias terribles para todos en general y porque trabajamos como verdaderos esclavos. O sea que, pero bueno, de todo lo que hicimos en aquellos meses, que hicimos, contamos las historias. Recuerdo una historia que fuimos a la 25 a contarla por la noche, que era tremenda, que en los primeros días de pandemia que no sabíamos muy bien qué estaba pasando, estábamos encerrados, pero bueno, había pocos casos, que se titulaba los contagios en España deberían parar ya para no tener el doble de muertes que en Italia en 2 semanas. Es una historia puramente de datos que hicimos nosotros porque entendíamos lo que era un fenómeno exponencial, porque teníamos herramientas para intentar predecir cómo iba a hacer esa curva, no predecir al milímetro, ¿no? Pero sí más o menos estimar cómo podría ser, que luego al final se cumplió. Nos pasamos a Italia, por supuesto, a China, y tuvimos una de las peores primeras olas de todo el mundo, ¿no? Pero sin duda, una de las historias, una de las piezas en las que más atención pusimos y más empeño tuvimos fue en denunciar que el Ministerio de Sanidad ofrecía los datos diariamente de una forma rocambolesca. Han hablado Eli y Rubén de que qué deben ser los datos abiertos. Deben ser utilizables, deben ser accesibles, deben ser consistentes, tanto en el tiempo como en las administraciones. Y nosotros nos encontrábamos en una situación en la que toda España estaba en casa, no sé vosotros cómo lo visteis, pero mucha gente estaba pendiente del dato de los contagiados de ese día o el dato de las muertes de ese día. En los medios de comunicación, que en esa época la gente se apoyaba para conocer todo esto, se encontraban todos los días con un PDF que llegó a un punto en que cada día era de una manera diferente. Es una cosa, esto nos está grabando un poco igual, es una cosa tercermundista. O sea, que en un país ultra desarrollado que es capaz de meter a toda su población en sus casas en un solo día, llevemos, bueno, la pandemia medio acabado, pero el sistema del PDF, que es, digamos, el que mejor cuenta la pandemia, sigue siendo un PDF. Es verdad que luego aparecieron dashboards, luego aparecieron CSVs, pero esto sigue siendo un PDF. Y esta parte de denuncia de, oye, esta gente está haciendo esto mal, no la hizo ningún afamado periodista, dijimos nosotros, que no está mal, que no es que los periodistas no hagan bien su trabajo, estupendo, pero que nosotros hicimos esta historia. ¿Vale? De vuelta al contexto, ya voy directo a la parte electoral. Tenemos tantos datos alrededor, de verdad, para contar cosas o injusticias o justicias, cosas buenas también se pueden contar, que pasan en nuestra sociedad, que hace falta que gente que explore esos datos y que los maneje puedan bueno, pues, tengan acceso a ellos y lo cumplen. Esta es una de las historias que más prepandémica, hace 3 años, pero que creo que más importante de las que hemos hecho. O sea, se titulaba Escuela de Ricos, Escuela de Pobres, nos he puesto el link. Sí. A ver si se abre. Y podemos verlo. Bueno, la primera gran tarea de esta pieza era conseguir una base de datos de todos los colegios de España única. Y diréis, hostias, que Rubén tiene todos los contratos del Ayuntamiento de Zaragoza por cientos de millones, con un cronograma, con un detalle súper exhaustivo de cosas que son a priori menos consultables, ¿no? Porque al final uno piensa, joder, los colegios de España, esto es como Google Maps lo sabe, ¿cómo no lo va a saber el Estado, no? Pero esto no existía. Tienen 17 bases de datos de 17 economías diferentes, cada una de su padre y su madre, con una categorización distinta de lo que es un colegio público, privado, concertado, unas geolocalizadas, otras sin geolocalizar, unas con una estructura una tipología de dirección, ¿no? Esto de calle, unas con calle, otras sin calle, unas con número, otras sin número, un número de los desastres. El primer trabajo de semanas fue, vaya por Dios. Bueno, aquí hay un mapa en el que uno puede ver todos los colegios que hay en España en 3 colores. Vamos a intentarlo otra vez. 3 colores, uno para concertados, unos privados y unos públicos, porque, de nuevo, nosotros trabajamos en un periódico y el ejercicio de hacer la base de datos única, no quiero que parezcamos un poco, que es un poco flipado, ¿vale? Pero, bueno, que no, nuestro trabajo no es hacer bases de datos. Es cuando no hicimos una base de datos por, qué guay, no me importa a nadie. Imaginaos que yo llego a la redacción, a mi redactor jefe o a quien corresponde, y digo, hemos hecho una base de datos. Y me digo, bueno, no es buena, despedido.
lo hicimos para intentar ver si había patrones geográficos en estos colegios. No lo vamos a poder ver, pero me resulta interesante que viésemos todos, bueno, donde yo digo que es en Madrid, que se ve claramente un componente geográfico increíble sobre dónde están los colegios privados, dónde están los concertados y dónde están los públicos, que probablemente se reproduzca en todas las ciudades de España, porque lo que vimos es que la concentración de colegios en zonas pobres era eminentemente pública. Cuando más a la izquierda, barrios más pobres, cuando más a la derecha, barrios más ricos. Vemos que en el 10% de barrios, municipios más pobres, el 93% de los cuales son públicos. ¿Vale? Y que no empieza a haber privados. Concertados más o menos empiezan rentas medias y que los privados no empiezan a destacar hacia las zonas más ricas. De hecho, vemos que en el extremo derecho del todo, el 10% de zonas más ricas, la mayoría son colegios no públicos, concertados o privados. ¿Vale? Esto quizás es una intuición que pudiéramos tener todos, no nos estalla en la cabeza, ¿no? Pues bueno, donde hay coles privados y concertados, pues donde hay gente que los puede pagar, zonas más ricas. Vale, hasta aquí todo bien. Bueno, en sí mismo ya era un punto. Vimos que este patrón se reproducía en prácticamente todas las autonomías, con algunas diferencias. Pero lo interesante fue que intentamos ir un poquito más al fondo. Intentar ver no cómo son los coles, sino cómo son los niños de sus coles. Y de nuevo, datos que quizás no sabemos si son públicos, pero cuando un niño hace un examen de estos de PISA, que esto es como quien la llama del CIS, que no conoce a nadie, igual alguno ha hecho algún examen de estos de PISA. Bueno, pues esos datos, completamente anonimizados, están. Y hay un registro en el que aparece un niño que no sabemos quién es, y sabemos la edad que tiene, si sabemos cuáles son las condiciones socioeconómicas de su familia, sabemos una serie de cosas, sí que sabemos el rendimiento que ha tenido en esos exámenes. Y lo que vimos, aquí lo puedo ver, en este último gráfico, es que ya habíamos visto que la escuela privada y concertada segregaba en el sentido de que elegía zonas ricas donde instalarse. Tenía donde poner el edificio, ¿no? Pero lo que quizás no sabíamos es que la escuela pública también segregaba. Y que los niños que iban a colegios públicos de zonas ricas tenían mucho mejor rendimiento que los niños que iban a escuelas públicas de zonas pobres. ¿Sí? Esto, de nuevo, es una intuición que todos podríamos tener en la cabeza. Si mis padres tienen una situación económica buena, se pueden permitir una academia si yo tengo problemas en el colegio, no tengo problemas, llego a mi casa y no hay un ambiente familiar genial, me ponen la merienda, tal, esto es mucho mejor para el niño que si llega y bueno, la familia está desestructurada o hay familias en paro, lo que sea. Esto podría ser medio razonable que todos lo pensáramos. Ahora, se supone que el Estado tiene un instrumento, que es la escuela pública, que trata de reducir esas desigualdades entre niños desde el principio. Y aquí vimos que la escuela pública no estaba haciendo del todo bien. Y que la escuela pública lo intentaba, pero que había otros factores socioeconómicos, la propia renta de los padres, influían de una manera, bueno, aquí lo veis. Esto es cuando los niños de más a la izquierda son de familias más pobres, los niños de más a la derecha de familias más ricas. Y se ven claramente como estos puntos de niños o familias de familias más ricas tienen muchos más puntos que niños de nivel socioeconómico más bajo. ¿Vale? Y esto es otra de las que hicimos y que de nuevo pues exigía lo primero hacer esa gran base de datos con un mapa para ver primeros patrones visuales de qué podía estar pasando, los manejos de lenguajes de programación y de estadística para poder llegar a este Como nota curiosa, esto lo retuiteó la ministra de Educación cuando la echaron. Una cosa un poco también rara, pero como 2 años después de la pieza, cuando estábamos ahí, esto es importante, puso el link. O sea, hicimos una cosa que de verdad trascendió socialmente y la gente, bueno, pues lo visitó y lo valoró. Vale. Y ahora ya sí que sí, volviendo al tema. Bueno, otras historias. Lo que os contaba es, quizás buscando el reportaje en un pueblo perdido, podemos contar una gran historia.
Pero hay muchas historias que también están de gente que me tienes contada que igual no le importan a nadie, como mi pueblo, por ejemplo, yo soy un pueblo de Ávila, pues sí, no importa a nadie si el pueblo está bien o está mal, pero nosotros que vamos de vez en cuando vemos que hay un gran problema con los servicios. O sea, aquí hablamos de la ciudad en 15 minutos, ¿no? ¿A cuánto tiene que estar? Bueno, esto desde luego en la ciudad es genial, habrá ciudades mejores, ciudades peores, pero lo que hicimos, por ejemplo, fue en esta pieza fue geolocalizar todas las guarderías de España, geolocalizar todas las farmacias de España, geolocalizar todas las gasolineras de España y todos los cajeros y los hospitales. Y la historia era, no sé si, ojalá nos deje entrar, no lo he puesto, pero bueno, podéis buscarlo. Para cada municipio, ¿cuántos kilómetros habría que recorrer en línea recta para encontrar un hospital, 2 guarderías, una farmacia y una gasolinera, y un cajero, o 2 cajeros? O sea, que puedas elegir tu banco, que puedas ir al hospital y puedas elegir una guardería para tu hijo. Que tampoco es una cosa, o sea, vosotros todos vivís en una ciudad, no, supuesto, no es muy joven para estas preocupaciones, gente adulta, ¿no? Pero, joder, la gente tiene dudas sobre a qué guardería llevar a su niño, quiere vivir no muy lejos de un hospital por si le pasa algo, otra cosa. Esas 4 cosas que para nosotros son siempre 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. De hecho, a nosotros hay veces que condicionan dónde vivimos o dónde no vivimos, porque, oye, estoy cerca de la guardería o estoy cerca del hospital, tal. Esta gente no tiene opción. Esta gente tiene que recorrer 40 kilómetros, 50 kilómetros, 35 kilómetros. O sea, hice una historia muy buena sobre esto, Victoria Vives, en el diario, con la quimioterapia. ¿Cuántas horas tenía que hacer a pacientes de oncología? Creo que además eran mujeres con cáncer de mama, no sé exactamente eso, pero era oncología, para recibir su tratamiento. Claro, te encontrabas con que, bueno, hay gente que tarda 5 minutos y gente que tarda 4 horas. La gente enferma que se desplaza 4 horas y que paga sus impuestos, igual que todos nosotros. Entonces, bueno, contar también realidades de gente que igual no. Bueno, vamos a los datos electorales. Hemos hablado un poquito de contexto. Es decir, con el contexto, yo empecé a trabajar en el país en 2019 y es un poco, todo esto es lo que en estos 3-4 años hemos cubierto. Nos ha tocado vivir 2 generales, unas elecciones autonómicas, unas locales, 5 elecciones autonómicas sueltas, creo que en Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía, 6 entonces. Y elecciones en otros países. Nosotros tenemos redacciones en Latinoamérica y cubrimos todas las elecciones de Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, y también hemos, Estados Unidos, desde luego. Estados Unidos por 2, las presidenciales, las de medio término, todo lo que pillemos. Y también nos pidieron que cubriéramos las de Italia y las de Francia este año. Y esto no es una casualidad, o sea, no es una casualidad que hagamos tantas elecciones, que la gente lo clica, le interesa. Le interesa muchísimo saber por qué ha ganado Meloni en Italia. Le interesa muchísimo saber si a Meloni la votamos en el norte o en el sur, o en aquella pieza concretamente dábamos información de encuestas de a pie de urna, de si le votaban más las mujeres o los hombres, o los más creyentes o los menos creyentes, o los más ricos o los parados o tal, todo esto, y esto a la gente le interesa muchísimo. Le interesaba si Le Pen tenía éxito entre los obreros o no, si Meloni y tal. Todo esto le interesa muchísimo. No es un capricho, porque podría parecer, joder, tienes en Italia, en el país, abriendo el periódico, una pieza de datos, o sea, ni siquiera es el corresponsal, sino son estos 3 aburridos de siempre haciendo lo mismo. Bueno, los 3 aburridos de siempre haciendo lo mismo, pero porque tienen mucho interés, ¿no? Y veremos el año que viene, porque, claro, España va a haber elecciones autonómicas y municipales en mayo, previsiblemente a finales de año o principios de 24, si no, aquí ya sabemos que puede haber unas generales, ¿no? Y desde luego nosotros tendremos que dar una vuelta a todo lo que ofrecemos, porque la gente lo conoce y la gente quiere más y tendremos que seguir viendo cómo hacerlo. Pero bueno, el caso es que esto se explica muchísimo. En 2019 publicamos el primer mapa calle a calle que se había hecho en España, un poco un triplazo porque publicamos en abril de 2019 el calle a calle de 2016.
¿Sabéis que es el mapa calle a calle? ¿No habéis visto a uno que votan tus vecinos y sale lo que votan más o menos? Bueno, una manzana haremos más sobre esto. Bueno, esto lo había hecho el New York Times con las elecciones de 2016. En 2016, una pieza tremenda, que era algo así como así, el voto calle a calle de Estados Unidos. Y nosotros pues dijimos, vamos a probar esta nueva herramienta y vamos a hacerlo con el mapa calle a calle de 2016. Aquello, 3 años después, al borde de unas elecciones generales a 2 meses, hizo más de 1 millón de clics. Una barbaridad. Y era con datos de hacía 3 años. Por supuesto, cuando hicimos el de junio, con millones de clics, y con el de noviembre igual. Es que ya en ese momento había otros medios que también lo hacían. Ya, digamos, nosotros dijimos a los primeros, pero ya lo hace casi todo el mundo. Pero todo el mundo tampoco, lo comentaba antes, sobre todo el diario y el confidencial. Con lo cual, tendremos que buscar alguna cosa más para estas nuevas elecciones. Vale, bueno, aquí algunos de los ejemplos de las elecciones que hemos hecho, pues el plebiscito de Chile, Andalucía, Castilla y León, Italia, Brasil o Madrid. Vale, vamos a hablar de, interrumpidme cuando queráis, si hay algún dato que os interese más o menos, vamos a hablar de muchos datos y de muchas cosas que hacemos, pero tengo interés en que igual nos pasemos 35 minutos en 2 diapositivas. Ahora, ¿por qué? Porque uno piensa en datos de votación, datos electorales, y ¿qué se le viene a la cabeza? Votos con lo que vota la gente, ¿no? Los partidos los que vota la gente, algo más. La participación, ¿no? Si participa mucho, si participa poco, más cosas. Perfil de votante, bien. Algo relacionado con las encuestas, quizás quién va a votar a quién. Pero claro, ¿dónde está todo esto? Lo hemos dicho aquí en varias, en 2 minutos, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hablado, datos de votación, encuestas, otras variables. Las encuestas. Nosotros lo vemos más abajo, pero no sé si habéis oído hablar alguna vez del promedio de encuestas. ¿Sabéis un poco cómo va esto de las encuestas, no? Bueno, las encuestas las hacen entidades públicas privadas. Hay un par públicas, el CIS, bueno, un par, hay varias públicas, el CIS, el CEO Catalán, hay otra en Andalucía, hay varias entidades públicas que publican encuestas y luego casas privadas, que son las que alimentan a los medios, ¿vale? Y cada una, bueno, pues cada una tienen sus márgenes de error, sus diferencias, sus momentos, no todas se publican al mismo tiempo. Entonces, lo que hacemos, lo que hace mi compañero Kiko Llaneras en nuestro periódico, los demás medios, es intentar buscar una señal única, luego me detengo más en esto, una señal única de todas las encuestas, lo que se llaman promedio de encuestas. Porque cuando hay encuestas que tienen cierto error hacia un lado, bueno, voy a decir más a otro, otros hacia otro, pero más o menos todas capturan una tendencia, que suba un partido o que baje este otro. Bueno, pues digamos que este promedio en esencia captura mejor, se equivoca menos que todas las encuestas por separado, ¿vale? Esto es lo que hacemos de forma preelectoral, ya digo, luego me extiendo ahí. Pero hay un punto también de crítica hacia estas encuestas, porque al final, bueno, es un trabajo que hace una empresa, digo, pública o privada, con la pública, que es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, lleva 4 años habiendo muchísima polémica, no sé si hay hablar de artesanos, no sé qué, no sé cuánto. Todo porque ¿cómo funciona una encuesta? Una encuesta es una entrevista en la que a unas personas les preguntan una serie de preguntas y entre esas preguntas se le dice, oiga, y aquí hablando de todo un poco, si mañana hubiese elecciones generales, ¿a quién votaría usted? Esta es la pregunta básica. De hecho, subestimamos a veces las encuestas, porque las encuestas tienen una cantidad de información brutal y nos quedamos siempre con esa porque es como la más jugosa, ¿no? Los medios los primeros y la sociedad en general. Y entonces, vale, bueno, pues si ya está, si aquí somos 20 personas y 5 votan a uno y 4 a otro y tal, pues fenomenal, ¿no? Ya está, pues hacemos las cuentas, si este porcentaje vota a uno, este porcentaje vota a otro, sería sencillo, ¿no? Bueno, no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque mucha gente no dice que va a votar, ¿vale? Entonces, por definición, no dice que va a votar, pero luego al final vota, porque tú sabes que te preguntan a quién vas a votar y también te preguntan una que es clave, que es, ¿a quién votó usted en las últimas elecciones generales? Y entonces yo ya puedo ver, imaginaos que
En esta clase, bueno, yo voté a no sé quién, yo voté a no sé cuánto, yo voté a no sé cuánto, somos todos de Teruel, ¿vale? Tú eres de Teruel, ¿vale? Pues bueno, todos, ahora somos todos de Teruel. ¿Recordáis cómo fue el resultado de Teruel? Teruel no sé si reparte 2 diputados o 3, pero bueno, hay uno que es el señor Tomás de Teruel Existe. Imaginaos que entre todos nosotros nadie confesase o nadie declarase haber votado a Teruel Existe en 2019, ¿vale? Algo nos fallaría, ¿no? Entonces yo ya no puedo coger y creerme lo que me habéis dicho vosotros porque sí. Porque tengo que, joder, aquí hay gente que me dijo que no voto Teruel Existe, pero yo sé que el 50% de, o sea, lo previsible es que todos vosotros hubisteis votado Teruel Existe. Y ninguno me decís que lo votaste. Y ninguno me decís que lo vais a votar. Entonces, con todo esto, lo que se hace es la famosa cocina. ¿Sí? Esto es lo que traduce las respuestas individuales de a quién voy a votar, a quién voté, en un porcentaje de voto de al TV le va a votar un 27% de la gente. O un 23%. ¿Vale? ¿Habéis entendido esto? ¿Seguro? Es momento de decir no lo he entendido y no pasa nada porque... ¿Sí, no? ¿Sí? Vale. Bien. Pues todo este proceso a veces es complicado. De hecho, el CIS ha sido muy criticado en los últimos años porque tiene una tendencia a un desvío con respecto tanto al resto de casas como al promedio, bastante escorado a la izquierda, ¿vale? Hay otras casas que lo tienen escorado hacia otro lado, ¿vale? Nosotros, desde hace un año y pico, 2, en que volvió 40DD, que es la empresa demoscópica de Belén Barreiro, que fue presidenta del CIS, desde que volvieron a hacerla con nosotros, publicamos también las respuestas individuales de la gente. 40DD da su estimación, de que bueno, va a votar tanto, estos escaños, tal. Pero si usted no me cree, cojo las entrevistas y córtenlas a su manera. Que bueno, es algo que quizá no puede hacer mucha gente en España, pero quizá lo pueden hacer 20 académicos o 30 expertos y de golpe decir, pues esto que está publicando el diario País no tiene ningún sentido, ¿no? Como podemos decir que, joder, que lo que hace el CIS, porque el CIS también publica sus microdatos con algo de retraso, con 2 meses de retraso. Nosotros los lanzamos todos. Pero si se publica la encuesta y se publica en bruto el informe que nos pasan a nosotros, o sea, con el que se escriben las piezas y con más que un PowerPoint con esto va a votar, esto creemos que va a votar la gente, esto respondemos a estas preguntas. Y ese informe en bruto y los datos están publicados. Que es una tendencia a la que creo que va a ir cada vez más gente. Porque es una cuestión de transparencia que al final te hace un poquito más creíble. Luego, oye, acertarán o no acertarán, porque ya os digo, si en esta clase en la mitad de la gente votó a Teruel Existe y ninguno me dice que votó a Teruel Existe, pues a ver. Antes la gente, esto que llamamos el voto oculto, le da vergüenza decir que votaba a tal partido. Ahora le da vergüenza decir que vota a este tal otro partido. Ves que hay gente que vota determinadas cuestiones que lo hace muy vivazmente, no me sale la palabra, pero que decir votar a Vox, bueno, está de moda, o votar en su momento a no sé quién, está de moda, realmente lo dices muy de boquilla, pero igual no lo haces, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso hace que tú tengas que hacer una estimación y no siempre es fácil aceptar. En cualquier caso, en este país, por mucho que digamos, las encuestas aciertan. Gana más o menos siempre el que va a ganar, pocas veces se han equivocado, ¿vale? Pero bueno. Una de nuestras fuentes de datos, que es la que alimenta la información que nosotros hacemos de forma preelectoral, ¿vale? Las semanas interesantes de las elecciones. Y aquí es donde yo me quiero detener. Especialmente antes os he comentado que nosotros publicamos mucho del informe que publicamos es calle a calle, ¿no? En algunos casos a niveles muy, muy pequeños. Lo que se denomina sección censal. ¿Todo el mundo sabe lo que es una sección censal? ¿Sí? Bueno, una sección censal es una entidad geográfica, a veces más grande, en casos de municipios con poca gente, corresponde con el municipio, en casos de grandes ciudades medianas, corresponde con sitios pequeños en los que viven unas 800, 1000, 1500 personas. ¿Vale? Más o menos. De esa gente sabemos muchísimas cosas. Esta concretamente es la sección censal. Ahora vendrán esta gente de la oficina técnica y decirme que me he equivocado. Pero bueno, he buscado el mapa y esta es la más pequeñita, una que está al sur de la ciudad. Me ha perdido una diapositiva, lamentablemente.
está como al sur de la ciudad, está en el distrito 4, que creo que es universidad, pues ya, no lo sé. O ahí me equivoco. El distrito 4, la sección 13. Esta es la más pequeñita, casi empatada con otra. Y de esa sección, que ya veis que son apenas 2 manzanas, las que comprenden en la... Ahora uno dice, pues yo vivo ahí. Bueno, pues tú estás aquí entonces, ¿vale? De esta sección sabemos muchísimas cosas. Sabemos que viven 1.071 personas, que 478 son hombres, que 593 son mujeres, que 207 tienen menos de 25 años y que 370 tienen más de 65. Sabemos que 49 tienen nacionalidad extranjera y 75 han nacido en el extranjero. ¿Vale? Esto puede ser porque gente que sea española que emigró, gente que nació en el extranjero y la tiene nacionalidad española. Sabemos la renta media de sus hogares, 42.000 euros. Sabemos que la renta mediana de la unidad de consumo, que es no solamente el hogar, sino si yo tengo una pareja y 2 hijos, pues como los 2 niños son gastos pero no son ingresos, pues me divido entre tal, un número que representa un poco, que equipara familias de 3, de 2, de 3, de 4, de 5, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pues sabemos cuál es su renta mediana. No solamente lo sabemos de ellos, sabemos de todo Zaragoza y de toda España, con lo cual sabemos si son de los ricos de Zaragoza o de los pobres o de los medianos de Zaragoza. Sabemos si son de los más ricos de Aragón o de los menos ricos de Aragón. Sabemos bastantes cosas. Sabemos que 43 están ahora mismo en la universidad, que cursan estudios universitarios. Y que 509 de ellos tienen, o sea, que la mitad, una sección donde la mitad de la gente tiene estudios superiores, universitarios, formación profesional. ¿Vale? Sabemos que en las últimas elecciones podían votar 857 y que votaron 660. Y sabemos que 250 votaron al PP, 159 votaron al PP, 123 a Vox, 120 al PSOE, a Ciudadanos 72, bueno, 114 menos que los que le votaron en abril, por vez que hubo repetición electoral, ¿no? Abril y noviembre. Que 52 votaron a Unidas Podemos y que 24 votaron a Más País. ¿Sí? Está bien, ¿no? O sea, que sabemos muchísimas cosas de esta gente, pero muchísimas, muchísimas. No solo. Sabemos que hay 7 edificios en esas 2 manzanas, que hay 552 viviendas y que el precio medio del alquiler es de 600 euros. Todo esto, bueno, podemos saber hasta las fotos, podemos ver fotos de los edificios que están en esa sección del SAL, en esas 2 manzanas. Aquí esta sección es bastante pequeñita, pero hay sitios en los que a lo mejor es una manzana solo. Es decir, esto nos permite contar muchísimas más historias que el mero hecho de en la provincia de Teruel un escaño se lo llevó Teruel existe y otro escaño se lo llevó el Partido Socialista. O sea, con esto ya está bueno. Con todo esto podemos contar muchísimas más cosas. Ahora ponemos algunos ejemplos. Y diréis, joder, esto es súper inaccesible, ¿no? Tantísima información, ¿dónde demonios está todo esto? Bueno, pues esto, bueno, antes de seguir por aquí. Cuando hablaba antes, Rubén, de que se pudiesen utilizar diferentes ficheros de diferentes entidades, organizaciones, y los pudiésemos cruzar, es básico que entre esas administraciones hay identificadores únicos. Territorialmente tenemos la suerte de que, creo que fue el INE, si igual me equivoco, pero que el INE marcó en su momento cómo se identificaba cada provincia, cada municipio, cada distrito y cada sección censal de España. ¿Vale? Y que además esos identificadores eran crecientes. Sí, esta sección que estamos viendo aquí es la 50.297.0403, ¿vale? Y el 50 es su identificador de provincia. Zaragoza es la provincia 50 de España. No la 50 porque será más ranking de feas de bonitas, sino porque empieza por Z y 51 pues bueno, no queda mucho más por debajo. Todo alfabéticamente. El municipio, Zaragoza de nuevo, como es alfabéticamente, pues es el 297 de la provincia de Zaragoza. El distrito, aquí ya no sé cómo es un poco la ordenación, normalmente el 1 es el centro histórico, pero bueno, el 4 está justo debajo y la sección es la sección 13 de empresa y distrito. Entonces, de forma creciente, podemos construir este identificador, ¿vale? Entonces, yo puedo traer mi información de esta sección con este código, porque este código aparece cuando me voy al padrón a mirar cuánta gente vive, el propio padrón o el censo, si son mujeres o hombres, si tienen la edad que tengan. Ahora, extendemos con la realidad. Todo esto está en el padrón, en el Instituto Nacional de Estadística, se publica
cada 6 meses, pero bueno, cada año podríamos decir que se publica. Cada 10 años tenemos la gran suerte, espero que esto cambie en algún momento, igual será cada menos, que es que se publica el censo. El censo es que ha salido, de hecho aquí hay datos ya de este censo. Los datos de universitarios y estudios superiores son del censo. Como ha habido parados, a 101 parados. Y este de parados, a un nivel tan bajito, también es del nuevo censo, que se ha publicado hace 2 semanas, creo. Han hecho un avance con una serie de datos de cada sección. Todo esto lo publica el INE. Los datos de renta también es una estadística experimental del INE. Los datos de votación ya veremos que no son del INE, tienen diferentes fuentes de datos, diferentes momentos. Pero además, el año que viene, cuando el censo termine de publicar todo, vamos a tener muchísima más información. Todavía ni siquiera ni nos hacemos la idea. Porque es un censo, el último censo es de 2011 y este de 2021. ¿Cómo ha cambiado el mundo? O sea, a nivel de datos, ha habido una revolución de almacenamiento de procedimientos. Nos podemos esperar a cualquier cosa. Pero todo esto es información pública y accesible. Uno va a la web del INE, que es verdad que no es la mejor web del mundo, porque no es la mejor web del mundo, y puede acceder pues, a datos de padrón, a datos de censo, de multitud de cosas, ¿vale? Este sí que es un poco más enrevesado, este es del catastro, y sacar los edificios de una sección no es trivial. Este sí que hemos hecho un poquito de código encima, poco más o menos que poner los edificios encima de un mapa de secciones y ver quién cae en cada cual y quedan nuestros datos. Pero sí que es verdad que uno se puede descargar todos los edificios de un municipio concreto y ya la información, bueno, de cada casa dentro de ese edificio, los metros cuadrados que tiene, si hay garaje o no hay garaje, las piscinas. ¿No habéis visto el mítico tema de verano que es genial? Que dice en el 20D las piscinas de España, mapa de todas las piscinas de España, casualidad también en barrios ricos, bueno, verdad. Todo esto está recogido y lo recoge una entidad pública, ¿vale? ¿Quieres que vean los datos? Hablamos de Google y es verdad, hay empresas privadas que tienen datos súper valiosos de nosotros, que no tienen las instituciones públicas, desde luego, pero también es cierto que hay instituciones públicas que tienen datos súper buenos, ¿vale? Bueno, pasado esto, más datos que nos interesan. Por ejemplo, este lo publica Hacienda, que es la deuda municipal. El año que viene va a ser genial. Lo hemos publicado en junio, porque el dato se publica en junio, pero desde luego igual lo publicamos el día 10 de mayo. Este mismo tema, porque en sí mismo es genial. Es como, bueno, pues un cierre de legislatura es tu alcalde a cuánto ha reducido o aumentado la deuda, por ejemplo. Y eso también se clica muchísimo. Se clica muchísimo todo lo que tiene que ver sobre nosotros. Entonces, también una cuestión, cuando, si alguna vez os referís a este tipo de historias que de verdad hablen de ti. ¿Por qué interesa el voto calle a calle? Joder, porque habla de qué has votado y qué ha votado tu vecino de al lado. Si vives en un cuartel y no has votado a Vox, pues sabes que vives en un cuartel y no has votado a Vox, ¿no? Pues la gente generalmente vota a Vox. El mapa de la renta calle a calle, eso es un hit. ¿Por qué? Porque habla de cómo de rico eres tú y cómo de rico es tu colega que vive en no sé qué calle, que, hostia, su padre le han comprado no sé qué coche. Y entonces dices, joder, no es que le han comprado ese coche porque es una casualidad. No, es que la gente que vive allí es un 40% más rica que la gente que vive en mi barrio. Y yo miro a la gente de mi barrio y se parece mucho a mí, con lo cual tampoco somos muy diferentes, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas. Son cosas que hablan de ti. O, ostras, es un sueño irme a vivir a no sé qué sitio. Y mire, y de golpe la gente que vive en ese sitio gana 3 veces lo que yo, o digo, sí, ¿dónde voy a vivir de mí? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿No? Tendré que hacer un esfuerzo muy grande para poder vivir en esos sitios. Bien. ¿Alguna duda por aquí? ¿Hasta aquí? ¿Nada? ¿Seguro? Bien. Vale. ¿Dónde podemos encontrar esos datos? Pues ya he avanzado que algunas cosas las publica el INE, pero antes nos han dado una charla genial de toda la cantidad de datos que una entidad local cercana a vosotros tiene. O sea, todas estas cosas que hemos visto antes aquí, seguramente no estén todas, están en otro sitio, ¿no? Pero igual a vosotros nos interesa bajaros un fichero de 250 megas que tenéis que abrir con una herramienta que tal, que el Excel se os va a reventar para solamente mirar los datos de la gente, dónde vive la gente mayor en Zaragoza. Para eso no hace falta ir al INE, no hace falta ir a ningún sitio. Hace falta ir al portal de nuestros amigos del ayuntamiento, que van a tener una cantidad de datos increíble. No sé cuántos han dicho, cuántos ficheros han dicho, 118 ficheros de datos.
118. Habrá 1500 historias, seguro, seguro. Pues eso, todo el mundo tendrá en la cabeza aquí en Zaragoza donde vive la gente más joven y más vieja, pero igual nos damos alguna sorpresa. Y encontramos esa pequeña manzana, esa pequeña sección rodeada de manzanas, secciones de gente mayor en la que hay gente muy joven. Y quizás allí haya, pues no sé qué habrá, y sea una historia en sí misma, ¿no? Pues con todo esto, con las herramientas que os han explicado antes, podéis contar muchas cosas. Hay datos generales de emisiones, hay datos de gasto municipal, hay datos de datos 118 ficheros. Para contar cosas, bueno, lo voy a decir yo desde luego, para contar cosas en la ciudad, y ahora aquí unas elecciones, pues para evaluar al equipo de gobierno, no de Zaragoza, sino de cualquier sitio, de cualquier entidad local, autonómica o nacional, ¿vale? Lo podemos hacer porque tenemos acceso a estos datos. Sí. Información electoral. Aquí un poco más de Cristo. Nosotros y todos los medios, las noches electorales, publicamos en tiempo real cómo está siendo el escrutinio, ¿vale? Como, bueno, lo típico, se mueven los escaños. Esta información no está abierta totalmente. Es una información que va desde la administración a los medios de comunicación. Al menos tradicionalmente ha sido así. Pero esto se está empezando a romper también. Y en algunas elecciones autonómicas hemos visto cómo la propia autonomía colgaba los datos, si no en tiempo real, prácticamente en tiempo real, en su portal de datos abiertos. Esto ya es... Te cuento una anécdota. La primera, en abril del 2019, parece que hace 3 siglos, pero es antes de ayer, nosotros habíamos publicado el mapa calle a calle con los datos del 16, claro, con los datos del 16, que está en el portal, en este mismo electoral, estaba ahí. Pero claro, el 19 ni sabíamos esto, cómo demonios iba a ser, cómo se iba a publicar, cuándo y tal. Y claro, había una competencia por llegar el primero a publicar esto, ¿no? Luego ya otro día hablamos de por qué da igual, porque hay audiencias partidas, no casi nadie lee muchísimo en muchos medios, con lo cual tu audiencia va a ver, pero bueno, eso es otro tema. Pero en ese momento había esa tensión por llegar los primeros. Para esto, mi compañero Daniel Legrasso llamó a las delegaciones de gobierno y a las delegaciones provinciales de 50 provincias para que le pasaran 50 y pico extras. 50 y pico extras. Un poco un trabajo manual, iban llegando. De hecho, creo recordar que el primer calle a calle de elecciones tal lo publicamos a medias. Faltaban 3 comunidades. Por no faltaba Galicia, faltaban 3 o 4 comunidades. Sin embargo, en las últimas que he cubierto en España, en Andalucía, los datos, muy a mi pesar, porque ese día coincidieron en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia con las elecciones de Andalucía. Y mi compañero Daniel Gras estaba en la baja de paternidad y mi compañero Kiko Daniel tenía COVID. Pero bueno, estaba yo un poco apurado, ¿no? Pues acabamos todo esto a las 2 de la mañana y de repente entramos por curiosidad en el portal de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía tenía puestos, como nos manda, todo su voto calle a calle a las 2 de la mañana de las elecciones, cuyas urnas habían cerrado hace 6 horas o apenas 6 horas. Con lo cual, esto va a ser mucho más rápido en el futuro. Y estoy seguro que el calle a calle de las elecciones generales, que igual no veamos ya mapas municipales, veamos directamente mapas calle a calle, porque los datos van a estar, que al final el origen del dato es el mismo, es una mesa en un colegio. Si alguien lo agrega entre medias y te lo pasa, genial, pero si la administración autonómica es capaz de tener un Excel súper limpito a la 1 de la mañana, yo estoy seguro que con un poco de esfuerzo, Indra lo puede tener en tiempo real. Y entonces empezamos a ver otras cosas. No sé si habéis visto algunos en estas últimas elecciones de Estados Unidos, la aguja del New York Times, y la que es que el sistema electoral estadounidense es un poco de aquella manera, es ultramayoritario, cada estado elige a uno, ¿no? Entonces todos van a un sitio para otro. Es muy interesante intentar predecir qué va a pasar en este estado. Y lo que hace la predicción es, a ver, cómo votaron en cada municipio o en cada manzana como esta, ¿no? Cómo votaron en cada manzana de estas en 2016 o 2019.
y cómo están entrando, cómo están votando las manzanas que me entran, los municipios que me entran. Sabéis que el escrutinio empiezan a entrar a mesas de pueblos pequeños, luego de pueblos tal, mesas un poquito más grandes y luego las finales, ¿no? Pero igual es súper útil saber que con el 10% de escrutinio, igual puedo decirte cómo van a acabar las elecciones con un margen de un más 5% o más 2%. Y eso sería, de hecho, luego veremos que es bastante más fácil de comunicar. En Estados Unidos tiene mucha gracia porque la atención dura horas. Yo estuvimos esperando si fue Georgia 2 o 3 días a que luego empataran, no sé qué. En España contamos en 1 hora y media, 2, entonces, bueno, sería para nosotros un esfuerzo grande hacer todo ese desarrollo para los de atención. Pero son cosas que si empezamos a tener datos en tiempo real a un nivel más bajo, podríamos llegar a hacer, ¿vale? Os contaba por aquí. En Info Electoral, que es la web del Ministerio de Interior, están los datos de todas las elecciones de la historia, elecciones y referéndums, organizados o con la supervisión del Ministerio de Interior, que son las elecciones generales, Congreso y Senado, las elecciones europeas, las elecciones municipales y los referéndums la OTAN, la Constitución, porque la gente no lo vota nunca y aquí casi y todo eso está aquí en resultados electorales. El formato no es del todo amigable. Podemos seleccionar cualquier tipo de convocatoria, municipales, de todas las fechas del año 79, ¿vale? Y en el área de descargas, pues igual. Tenemos las convocatorias, los dos de provincias, los dos de municipios, y creo que si pinchamos, por ejemplo, Congreso 2019, pues me sale mesa, que es mesa, es casi la sección censal, ¿vale? Dentro de la sección censal, si la sección censal es medio grande, pues hay varias mesas. No sé cuándo habréis ido a votar todos alguna vez en vuestra vida o acompañado a alguien a votar. Hay veces que la mesa es única, es que hay una única mesa para toda la sección censal, y veces que la mesa se rompe en A a B, que votan los primeros de la lista, la mitad en la tal. Bueno, y si tú agregas esas mesas en una única sección censal, para tener votos de posición, ¿vale? Y esto está de todo, 2019 hasta junio del 77, ¿vale? Pero también está por mesa. Bueno, mira, por mesa no está en el 77 igual, es un poco más. En el 82 ya sí que hay este dato. Un poco delicado porque las ciudades cambian. La España del 82 no tiene nada que ver con la España del 2022 y las secciones, bueno, sí, han surgido nuevos municipios, han desaparecido otros y secciones, pues bueno, ¿cuántas casas? Antes me olvidé. También sabíamos de aquella sección de Zaragoza que todos los edificios se construyeron en el 73, entre el 73 y el 76. Sabemos varias cosas. Pero desde luego habrá en Zaragoza muchas zonas que en el 82 no existían. Bueno, hasta toda la zona nueva de la Expo, pero igual un 30% de la ciudad no existía. O sea, no existían secciones. Entonces es un poco, bueno, un poco tedioso hacer estas asimilaciones. Pero el INE publica mapas por secciones año a año. Hay un nivel de conservación bastante... Otra cosa de nuevo igual, que viene un poco empujada porque los medios están empezando a hacer esto. Antes, el mapa de secciones del INE había que pedirlo en un CD, una cosa medio rara, no era del todo disponible. Ahora están los mapas de secciones explicados en su web, no sé hasta qué hacia atrás, pero yo tengo los últimos 5 o 6 años. Está guay porque dentro de 10 años igual una historia de contar es cómo ha cambiado el mapa de España a través de las secciones censales, ¿no? Con las nuevas, con las que desaparecen. Y bueno, igual hacéis alguno. A ver, yo espero estar jubilado, ¿no? O en otro sitio. ¿Me quedan 5 minutos, de verdad? Sí. Bien. Vale. Pues vamos por 20. Bueno, más fuentes de datos. El INE, el Catastro, que es donde salen todos los datos de municipios, Eurostat, que es un INE europeo, donde es guay porque puedes comparar cosas súper útiles. La encuesta de condiciones de vida habla de nosotros de una forma increíble. ¿Cuántos jóvenes viven todavía en casa de sus padres? ¿Cuántos? Bueno, hay preguntas de todo tipo y en comparación, sobre todo, con otros países. En 2021 creo que hicimos una serie de temas sobre jóvenes y bueno, comparar a los jóvenes españoles con los jóvenes daneses, franceses, alemanes, etc.
cuánto pagan por el alquiler, o cuánta parte de su salario tienen que destinar no sé qué, cuánto, si pueden permitirse tener un trabajo parcial para seguir formándose. Bueno, historias que hablan realmente de vosotros, de vuestras circunstancias actuales. Bueno, saléis de la universidad, os encontráis con un mercado laboral mejor o peor, desde luego peor que en otros países, con unas capacidades de emancipaciones mejores o peores, desde luego peores que en otros países, y hay muchos datos que refrendan esa sensación que tenéis en la cabeza y que os pueden permitir contar historias sobre eso. Esto pasa porque lo ha mencionado Eli antes como el scrapeo. Cuando los datos no están disponibles de ninguna manera, o al menos aparecen en webs, pero no están de una forma reutilizable, reusable, ¿tal? Hay que recurrir al scrapeo, que no sabéis lo que es. Bueno, es como programar a alguien que copie datos de Internet, literalmente. A menudo le dices que clique ciertos botones para que avancen pantallas para poder llegar a esos datos. No sé si habéis visto, o sois alguna futbolera o futbolero, en el periódico es un modelo de predicción del Mundial, que es, antes me ha recordado esto cuando hablabas de que los medios de comunicación tienen que creer esto, y pensaba, joder, claro, tienen que creer eso para dejarme a mí estar un mes sin publicar a cambio de hacer modelos de predicción de fútbol. Obvio que se lo creen. O es verdad que las audiencias lo refrendan, ¿no? Pero es verdad que tiene que existir una apuesta. Igual en otros medios que hemos mencionado que no lo hacen, pondrían a su gente a cubrir otras cosas y no apostarían por esto. Pero es verdad que pensaba en mi mes de octubre y es, pues, yo no cubrí casi nada del día a día, solo porque estaba preocupado en el diseño del Mundial, ¿no? Bueno, parte del modelo del Mundial es ver cómo compara nuestra predicción. Nosotros decimos día a día qué opciones cree el modelo, creemos que tiene que ganar Argentina o España en su momento, o Marruecos, ¿no? Y una parte de decir que no nos estamos inventando los números es compararnos con otras herramientas. Las casas de apuestas son buenas predictoras de eventos deportivos y de otro tipo de eventos, de Eurovisión. Bueno, hay gente que se juega el dinero en que pasen las cosas como creen que va a pasar, con lo cual lo hacen bastante bien. Luego hay comunidades ahora de... Dicho esto, no defiendo las casas de apuestas, me parecen terribles, estoy súper en contra de que exploten zonas fuera de las ciudades y que enganchen a chavales abocándoles a adicciones terroríficas, pero, dicho todo esto, predicen de una manera razonable cómo va a pasar el futuro en algunas otras cosas. Hay comunidades de apostadores, no de apostadores de dinero, sino de gente que cree que va a pasar algo, y eso también medio funciona bien. Hay una historia increíble, una comunidad que se llama Metaculus, y un tipo bielorruso seguía a esa comunidad y había una pregunta, estos lanzan preguntas abiertas, sobre si iba a haber guerra en Ucrania o no. Bueno, pues de golpe la gente cambió su apuesta, ¿no? A que sí que le iba a haber. Este tipo estaba instalado en Ucrania, en nómadas digitales de tal, cogió y se largó un día antes de la guerra, se largó de Ucrania, que fue a Alemania, solo por la pulsión de que había cambiado Metaculus, igual, podría no haber cambiado, ¿no? Pero bueno, que hay gente también intentando, ¿no?, dar su dinero o intentando predecir el futuro. Todo esto venía a que nosotros nos comparamos contra empresas de deportes, otros medios como Face38, que también hace predicción política y de deportes. Y para sacar esos datos, que simplemente están publicados en la web, no está en un CSV fantástico como la Oficina Técnica de Zaragoza o no el INE, no, esto está en la web puesto y tú tienes que robarlo. Pues para eso hacemos el scrapeo. Yo voy a un agregador de apuestas, le clico al botón de que soy mayor de 18, le clico al botón, son 5 líneas de código que dice busca este botón y haz clic sobre ese elemento. Y búscame esta tabla y sácame esta información, ¿vale? Sí, es un poco tu cara, efectivamente. Tu cara aquí, ahora mismo no. Es programas unas rutinas de programación, ¿vale? Nosotros programamos en R, que a eso sí que querría llegar. Y le decimos en código, abre esta página, no tengo aquí un mi portadito, sino abres esta página y cada elemento que hay en una web está identificado por un camino, un path. Esto, un día ya nos vemos todos una web que se programa en HTML es un lenguaje que tiene un árbol y caminos. Entonces, cada cosa que hay en esa web tiene un camino único. Entonces, tú puedes decirle a tu programa, búscame este camino
En caso de que sea un botón y que quieras que se clique, clícalo. ¿Vale? Entonces, tú dices, busca este camino y en ese camino habrá un botón, clica ese botón. Y ahora, búscame ese camino, cuando llegue a la siguiente pantalla, espérate un poco a que cargue, busca el camino de la tabla donde están los datos que yo quiero e interprétala. Y los lenguajes de programación como R, como Python, lo hacen solo y de golpe ya tienes una tabla súper chula con los datos de lo que opina Opta, una empresa deportiva de análisis deportivo, sobre quién va a ganar el mundial, o con 38, o las fotos. Aquí hay veces que se he pintado un mundo muy color de rosa, con que está todo súper abierto, y es verdad, hay muchísima información abierta, pero hay información que no está tan abierta, ¿vale? Y que hay veces que conviene buscar, ¿vale? Se me ha olvidado aquí. Los datos de elecciones autonómicas. Como es una elección que depende de la autonomía, ¿vale? De cada autonomía, suelen publicarse en los portales de datos abiertos de esa autonomía, ¿vale? Por ejemplo, los de Aragón tienen un Excel súper fino con las elecciones, los datos electorales a nivel de municipio de las elecciones de 2007, que a mí me permiten con 20 líneas de código, 20, 30, pintar esto, ¿no? El ganador en cada municipio de 2007 a 2019. Una Aragón más socialista, una más del PP, una medio y ahora de nuevo una más socialista, por ejemplo, ¿no? Para hacer este tipo de representaciones. ¿Cómo los procesamos? Nosotros programamos y programamos ya prácticamente todos. Los ingenieros veníamos ya programando de casa, pero nuestros compañeros periodistas, que cada día son mejores, y habrá un momento en que los ingenieros los vemos allí y harán el trabajo de dejar a la gente que lo tiene que hacer, programan y programan muy bien, y de hecho los que no programan están aprendiendo a programar. En mi sección ha habido una formación durante unos meses para que la gente aprenda a programar en R. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, no es un capricho, os decía antes que yo me tiré un mes y pico haciéndome mis tonterías del mundial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Haciendo mi modelito de predicción, y no dije nada, bueno, semi-verdad. Cubrí 3 selecciones. No sé, tocó Italia, 2 o 3 selecciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos un setup de código, digamos, que del 30% del proceso al final es único. Es una máquina de hacer churros realmente. Para hacer el mapa de las selecciones de calle a calle de Castilla y León, el 70% del proceso es lo mismo que Andalucía, lo mismo que Cataluña, el mismo que México, el mismo que Brasil. Literalmente, el mismo. ¿Cuál es el otro 30%? Pues que los datos no vienen nunca en el mismo formato. Hay veces que tenemos suerte y igual te coinciden los de Andalucía con los de Cataluña, no suele, de hecho, tal. Pero desde luego no con los de Brasil, no con los de Colombia, no con los de Chile. Y es esa primera pequeña parte de trabajo que es ir de un modelo de datos de su padre y su madre a traerlo a mi modelo de datos, al modelo de datos del país, porque de aquí en adelante ya sé que tengo mi columna de votantes, de participación o de censo de votantes, de participación, de votos válidos, de votos nulos, de partido y de votos. Y un código, un identificador que hace referencia a un municipio, una provincia, una sección del SAI. Y esto es lo que yo quiero, a mí me da igual de dónde vengan. Ese trocito que me traduce los JSONs de una API del gobierno brasileño aquí es mi trabajo para el de Brasil. Eso sí, luego hacemos encuestas o lo que sea, pues, y escribir y enterarte un poco de qué va la vaina. No es tampoco una churrería tal cual, pero digamos que la parte gráfica de hacer ese mapa, el 70% es así. Y esto es así porque programamos, porque podemos reutilizar el código. Pues, cuando hablaba antes de que 2023 para nosotros tiene que significar un salto diferencial, es porque el basal, lo que hay ahora, lo podríamos hacer mañana. Pues si mañana fuesen las elecciones municipales en España, este mapa que estáis viendo, que es del Calle de Castilla y León, y alguna cosita más, lo podríamos hacer tal cual, simplemente un poco, igual mañana, no, pasado mañana, adaptándonos un poco los datos si han cambiado o no han cambiado. Entonces, esto nos permite a nosotros tener ahora la posibilidad de mejorar nuestro trabajo. Preparando esta presentación, veía los mapas que hacíamos en 2019 y me caía para atrás. Digo, vaya, o sea, si no lo publicaríamos ahora ni de broma. Y en ese momento nos parecían los mejores. Pero bueno, fuimos mejorándolos y ahora que tenemos una cosa que nos convence, probablemente el año que viene tengamos algo un poquito mejor. Herramientas, esto es importante para vosotros. La programación, genial. Si podéis aprender a programar, a tope con ello. No desesperéis. ¡No!
Dios santo. Esto sí que ha sido viriato, ¿eh? Nada, pero entonces... Vale. Bueno, pues tener nociones básicas en Excel está bien. Hay dos herramientas de visualización súper potentes que son DataWrapper y Flourish. Son DataWrapper. Está en la presentación y creo que os lo pasará a alguien. Es que no puedo darle ni la vuelta. Pero bueno, DataWrapper y Flourish, que son abiertas y el nivel de... O sea, la curva de aprendizaje, al menos en DataWrapper es medio tal. Da igual. Y nada, una pena porque había bastante más cosas sobre qué hacemos, qué información sacamos de todos estos datos. Que no es un capricho, que ir a hacer la pieza, el mapa de Vox, ¿por qué es valioso? Es valioso porque cuando el 10 de noviembre de 2019 Vox arrasa, saca 50 y pico diputados, en nuestro periódico la gente estaba preocupada por entender por qué. Entonces el mapa no es trivial, porque ya no es mandar a 3 reporteros a ver por qué vota la gente a Vox. No. Nuestros reporteros fueron, bueno, primero, ese día no fueron a 2 sitios, pero nosotros mandamos a Guillermo Abril y a Carlos Espotorno, o sea, nuestro mejor reportero y a nuestro mejor fotógrafo, un mes a recorrer los sitios de España, toda la zona que va de Madrid a Ciudad Real, que llega a Albacete, Murcia, que baja a Almería y llega a Málaga. Todo ese corredor donde más se había votado a Vox. Y a sitios con diferentes perfiles sociodemográficos, en sitios donde había mucha inmigración y donde no la había, en sitios donde había más renta y donde había menos renta. Pues, y mandar un reportero a ver cómo ha votado la gente a Vox. No. Mandar un reportero a sitios donde se ha votado mucho a Vox y a sitios parecidos a sitios donde se ha votado mucho a Vox que no se ha votado. E intentar entender, ahí ya sí desde la calle, qué está pasando realmente. ¿Vale? Y más. Tenéis también mi contacto, mi email, mi Twitter, lo queráis, cualquier cosa que duda con herramientas o con lo que sea, encantado de responder, ¿vale?